El amanecer caía sobre Madrid con un frío suave de otoño. En el interior del gran hotel inglés, el mármol devolvía una luz limpia, casi plateada. María Álvarez empujaba su carrito como quien conduce una embarcación conocida. Botellas azules y verdes, paños doblados con paciencia, un manojo de guantes gastados. Había planchado el uniforme la noche anterior. No era nuevo, pero lucía digno. Le gustaba que nada chirriara, que el brillo de las mesas se adelantara a cualquier queja. Afuera, en la calle de Echegaray, unos operarios colgaban guirnaldas para la fiesta de otoño. El murmullo de la ciudad todavía era leve, como si el día aclarara primero en las fachadas y luego en la gente. Mientras retiraba una flor mustia de un jarrón, recordó a Diego. Lo vio corriendo por el pasillo de su memoria con la mochila mal cerrada. Una rebanada de pan en la mano y esa sonrisa que siempre le desarmaba el cansancio. Vuelve directo a casa. ¿Sí? Le había dicho al despedirse. Él había sentido con la seriedad de los 13 años. Pensar en su hijo le acomodaba el corazón, como si un nudo obediente se apretara justo lo necesario para seguir. En recepción, 2 empleados cuchicheaban con un brillo nervioso en los ojos. María no era de detenerse a escuchar. Pero las palabras llegaron como llegan los olores del café. Dicen que hoy llega un millonario de Chicago, con escoltas y todo. El otro movió la cabeza. Mitad admiración, mitad miedo. Quieren la planta impecable. Ni una huella. Ella continuó su ruta con el paso recogido de siempre, el de quien sabe hacerse invisible sin perderse. Doña Mercedes Valdés apareció con su libreta y su voz de mandato bajo. María, el pasillo del piso ejecutivo debe quedar perfecto antes de las 9. Nada de bolsas a la vista. Nada de ruidos. Y por favor, mantente lejos cuando entren los invitados del señor. Su sonrisa era un hilo tirante. María asintió sin demostrar prisa. La prisa, en los hoteles, huele a error. El piso ejecutivo pedía silencio. María pulió el borde de un espejo largo, siguió con la madera de una consola y se inclinó sobre el mármol hasta ver su rostro duplicado. Ojeras mansas, pelo recogido con precisión, una calma aprendida. Le gustaba el orden de los objetos cuando encajaban. Y el paño describía círculos como si respirara con la piedra. Desde el ventanal se intuía la Gran Vía, todavía medio dormida, y un vendedor que levantaba el cierre de su kiosco, como quien sube un telón doméstico. Las ruedas del carrito se detuvieron sin rechinar frente al Salón Esmeralda. Sobre la alfombra, las flores parecían recién cortadas. Colocó las servilletas con ese pliegue sencillo que a nadie le importa hasta que falta. El olor a café con cardamomo de la cafetería llegó como un mensaje amable. Pensó en pasar luego por la tienda de la esquina. A Diego se le había roto el cierre de la cazadora. Hoy sí, se prometió. No valía gran cosa esa promesa, pero la sostenía. Un timbre sordo, como de radios que despiertan, atravesó el pasillo. Los de seguridad se adelantaron con un paso enmarañado de protocolos. Trajes oscuros, manos discretas, la mirada en diagonales que registran sin quedarse en nada. El ambiente cambió de temperatura. María se retiró medio paso, acostumbrada a hacer pared cuando pasaba la importancia ajena. Doña Mercedes emergió desde recepción con su sonrisa de ocasión, aquellas que enseñan dientes sin enseñar alivio. Entonces ocurrió la entrada. No fue un estruendo, sino una presencia que ajustó el aire. Un hombre alto, piel oscura, elegancia contenida, la serenidad de quien no necesita hacerse notar para que todo lo note. Don Elijah Johnson cruzó el umbral con su equipo detrás. Un rumor de pasos bien medidos. Había en su modo de mirar algo de balanceo antiguo, como si pesara la sala y a las personas con una báscula invisible. María bajó los ojos al cubo, consciente de sus manos, del guante que pedía cambio, de una gota de agua que corría por el borde del paño. Pensó en lo que siempre piensa quien se sabe ajena a la escena. Pasar sin ser llamada.
terminar sin dejar rastro. Sin embargo, sintió no supo por qué que aquel hombre no avanzaba siguiendo el hilo preparado por la gerente, sino otro, caprichoso, que pasaba muy cerca de su carrito. El murmullo del hotel se concentró en un silencio de alfombra, ese en que las palabras prefieren no ocurrir. Doña Mercedes abrió los brazos con gesto de bienvenida ensayada. «Señor Johnson, bienvenido. Tiene todo listo en el Salón Esmeralda». Él apenas inclinó la cabeza, como quien guarda la cortesía en un cajón útil. No aceleró el paso. De reojo, María percibió su sombra detenerse. El brillo del mármol devolvió una luz más blanca a los zapatos del millonario. A la altura del carrito, los frascos transparentes fueron pequeñas lagunas. El trapo colgó como un latigazo inmóvil. La vida de María cabía en esas cosas. El orden de los objetos, la promesa de un cierre nuevo para la cazadora de Diego, la costumbre de que los ojos de los demás no se detuvieran en ella. Por eso tardó un instante en aceptar que, por primera vez en mucho tiempo, sus certezas estaban siendo observadas. Oyó a alguien toser al fondo. El perfume de flores frescas disputó la escena al aroma del café. El reloj del pasillo se permitió un segundo más largo. María, pegada a la pared, siente que los ojos del millonario se detienen un instante en ella. María había pensado que, tras aquella breve mirada en el pasillo, su jornada seguiría como siempre, invisible, con sus manos ocupadas en dar brillo a superficies que nadie agradecía. Sin embargo, la calma se quebró cuando escuchó la voz grave del millonario. Johnson, acompañado de sus asistentes, se detuvo un instante y preguntó algo en inglés, señalando hacia el interior del Salón Esmeralda. La frase era simple, pero ninguno de los empleados comprendió con claridad. El botones se encogió de hombros. Un camarero buscó ayuda en su teléfono. Y doña Mercedes, incómoda, improvisó un «sí, señor» en español, con la esperanza de que sonara convincente. María apretó el paño contra la bandeja que estaba limpiando. No quería destacar, pero las palabras habían quedado flotando en su memoria como si fueran viejas conocidas. Antes de pensarlo 2 veces, respondió en inglés, con voz baja pero clara. Explicó que el servicio de agua ya estaba dispuesto y que, si lo prefería, podían retirar los difusores de aroma. La reacción fue inmediata. El pasillo entero giró hacia ella, como si de pronto hubiera crecido en estatura. Incluso los escoltas se miraron entre sí, sorprendidos de escuchar aquella pronunciación natural en boca de una empleada de limpieza. Johnson fijó en ella una mirada atenta. No era una mirada dura, sino inquisitiva, como quien encuentra una grieta en un muro perfecto. Repitió su pregunta, esta vez más precisa, y María, temblorosa por dentro, volvió a contestar en un inglés correcto, casi instintivo. El silencio se hizo más espeso. Un par de empleados dejaron de respirar. Doña Mercedes se adelantó con una sonrisa tensa. Enseguida traeremos al traductor oficial, señor. Pero Johnson no la escuchó. Seguía observando a María, que intentaba bajar la vista sin lograr esconder el rubor en sus mejillas. La lluvia menuda contra los ventanales parecía acompañar aquel instante extraño. María se inclinó para retirar los difusores y colocó velas sin aroma en las mesas, siguiendo las indicaciones improvisadas. Mientras trabajaba, sentía la mirada del millonario posarse en sus gestos como si fueran palabras. Recordó entonces otro tiempo, años atrás, cuando en una pequeña biblioteca del barrio de las Letras había ayudado a viajeros a entender textos en español. Fue un destello fugaz, un recuerdo que prefirió enterrar de nuevo antes de que doliera. Al terminar, retrocedió un paso y se refugió en el carrito de limpieza. La gerente se acercó hasta casi rozarla con el perfume fuerte de su traje. «Gracias», murmuró entre dientes. «Pero no improvises más». María inclinó la cabeza en silencio. Sabía que aquel agradecimiento escondía más molestia que reconocimiento. Los empleados la miraban con una mezcla de asombro y recelo, algunos con admiración contenida.
otros con desconfianza abierta. Ella recogió sus cosas con calma, intentando que el temblor de sus manos no se notara. El millonario reanudó el paso hacia el salón, rodeado de escoltas y asistentes. El grupo desapareció tras las puertas altas de la Esmeralda, dejando tras de sí un aire denso, cargado de interrogantes. María empujó su carrito por el pasillo con la sensación de que había roto una regla invisible. Las limpiadoras no debían saber idiomas, ni llamar la atención. Intentó convencerse de que todo había sido un accidente, un simple lapsus. Pero la inquietud no la abandonaba. No había recorrido ni 10 metros cuando escuchó los pasos firmes de doña Mercedes detrás de ella. La gerente no sonreía, y sus ojos oscuros tenían la frialdad de quien transmite una orden que no admite réplica. Se detuvo a su lado y, con un tono seco pero bajo, soltó las palabras que le erizaron la piel. Doña Mercedes la llama aparte después. El señor quiere verte en el salón. Ahora, el corazón de María golpeaba con una fuerza que no se correspondía con la calma de sus pasos. Acompañada por doña Mercedes, cruzó el pasillo mullido que conducía al salón Esmeralda. Los ventanales dejaban entrar una luz gris, tamizada por la lluvia fina que caía sobre Madrid. Dentro, la atmósfera era otra. Lámparas encendidas, mesas cubiertas con manteles de lino. El aroma penetrante del café recién molido mezclado con el dulzor de los dátiles en bandejas de plata. En la cabecera de la mesa principal estaba don Elijah Johnson. No sonreía, pero su postura transmitía autoridad serena. A su lado, 2 hombres de traje oscuro revisaban documentos, y una mujer con velo ligero tomaba notas en una libreta. Doña Mercedes presentó a María con un gesto rápido, como si se tratara de un trámite incómodo. Ella es la empleada que ayudó antes, señor. Y enseguida dio un paso atrás, quedándose en pie junto a la pared como espectadora inquieta. Johnson habló entonces en árabe. No fueron palabras complicadas, pero sí, cargadas de solemnidad. María lo entendió con claridad, como quien reconoce una melodía guardada. Enderezó la espalda, tragó saliva, y respondió en el mismo idioma con un tono pausado. Hubo un murmullo entre los asistentes. Uno de ellos incluso inclinó la cabeza con respeto. Doña Mercedes, incómoda, sugirió en inglés traer al traductor oficial. El millonario negó con un simple gesto. Sin apartar los ojos de María, le indicó con la mano que se sentara frente a él. Ella dudó un instante, pero obedeció. Se acomodó en la silla, consciente de que su delantal estaba aún húmedo por el trabajo. Johnson empezó con preguntas cortas. ¿Cuánto tiempo llevaba en el hotel? ¿Cómo había aprendido aquel idioma? ¿Qué labores realizaba a diario? María respondió sin adornos, con frases concisas, cuidando cada palabra. Evitaba contar más de lo necesario, aunque por dentro una oleada de recuerdos intentaba abrirse paso. En un momento él pronunció una frase más larga. La mención de Alejandría y de unos manuscritos antiguos le heló la sangre. No fue una amenaza, pero sí una señal de que aquel hombre sabía más de lo que aparentaba. María bajó la vista, respiró hondo y contestó con la dignidad de quien no desea mostrar miedo. Los presentes intercambiaron miradas discretas. El ambiente se había tensado. La reunión concluyó con un escueto «Gracias. La volveré a llamar». Johnson inclinó levemente la cabeza y retomó la conversación con sus asistentes. Doña Mercedes abrió la puerta para que María saliera. Ella obedeció, con el corazón desbocado y las manos heladas. En el pasillo la esperaba Valdés, el supervisor, que apenas se atrevió a preguntar. María caminó sin detenerse, como si una palabra de más pudiera romper el frágil equilibrio que acababa de vivir. Se refugió en el vestuario de empleados. Sentada en un banco de madera, trató de calmar la respiración. El eco del árabe resonaba en sus oídos, trayéndole imágenes de un pasado que había jurado mantener enterrado. El sonido del agua de una ducha cercana le recordó que aún estaba en su turno, que debía continuar con las sábanas,
los pasillos, los espejos. Se obligó a ponerse de pie, a enfundarse en la rutina que la protegía del recuerdo. Al final del día, mientras guardaba el uniforme, pensó en Diego. Le había prometido pasar por la tienda para comprarle el cierre nuevo de la cazadora. Esa promesa sencilla era su ancla, la razón por la que debía seguir adelante. Aunque el mundo alrededor pareciera moverse hacia un rumbo distinto, al llegar a casa, encontró a su hijo dormido sobre los cuadernos, con la lámpara encendida y el vaso de leche vacío en la mesa. Le acomodó una manta sobre los hombros y apagó la luz con ternura. Esa noche, la ciudad se iluminaba con faroles húmedos y el murmullo de guitarras en las calles que ensayaban para la fiesta. María cerró los ojos un instante y dejó que el sonido se mezclara con el recuerdo reciente de aquel salón. Sabía, aunque no quería admitirlo, que la historia no se quedaría ahí. Había una puerta que se había abierto, y sería imposible cerrarla del todo. María comprendió que lo que había ocurrido en aquel salón no sería un episodio aislado. La mañana siguiente amaneció envuelta en una neblina baja que se enredaba entre los rascacielos de la Gran Vía. María llegó al hotel con el estómago encogido y un nudo en la garganta. Apenas había tomado un sorbo de café en casa. La ansiedad le había robado el apetito. En el vestidor de empleados se cambió en silencio, mientras escuchaba a dos compañeras cuchichear. Una, con voz burlona, comentó: «Seguro la señora políglota ya se cree intérprete oficial». La otra respondió entre risas: «Que disfrute mientras dura. El hotel siempre tiene traductores de verdad». María fingió no oír. Se ajustó la coleta, respiró hondo y salió al pasillo con el carrito. A las 8 en punto, doña Mercedes la esperaba en la entrada del Salón Esmeralda. La condujo adentro sin darle explicaciones. Esta vez había más gente. Hombres con trajes oscuros, dos mujeres elegantes con collares brillantes y un traductor oficial de pie junto a la mesa, carpeta en mano. Johnson saludó a María con una leve inclinación de cabeza. Y sin mirar al traductor, le dirigió unas palabras en árabe. «¿Estás dispuesta a ayudarme hoy?» María dudó un segundo, pero contestó con firmeza: «Si está dentro de mis posibilidades, sí». Durante casi una hora, María se convirtió en puente entre el millonario y el personal del hotel. Traducía instrucciones precisas sobre la organización del evento, los horarios, la disposición de mesas y los detalles de protocolo. Su voz mantenía un ritmo pausado, ni demasiado alto ni demasiado bajo, lo justo para que todos entendieran. El traductor oficial permanecía inmóvil, incómodo, como un invitado de más. Doña Mercedes asentía intentando aparentar que aquello era normal, pero sus labios tensos la delataban. El salón, con sus lámparas encendidas y el eco de los pasos sobre el mármol, parecía otro mundo. María observaba la disciplina con la que Johnson manejaba cada detalle, sin elevar la voz, pero con una autoridad que nadie discutía. Ella se sorprendía de su propia calma. Sentía que hablaba con naturalidad, como si aquella lengua extranjera siempre hubiera esperado este momento para salir a la luz. Cada frase era un recordatorio de lo que había sido en otra vida. Una mujer que amaba los libros, que ayudaba a viajeros a descifrar palabras en bibliotecas lejanas. Cuando la reunión terminó, Johnson le ofreció una taza de té con cardamomo. «Tu pronunciación no es de quien aprendió en un curso», dijo en árabe, mirándola con curiosidad. «Es de quien ha vivido entre nosotros». María sintió un vuelco en el corazón. Mantuvo la compostura y respondió con un hilo de voz: «Eso fue hace mucho tiempo». Él no insistió, pero en sus ojos había una chispa de certeza, como si hubiera reconocido una huella antigua. Al salir del salón, María recuperó el carrito y se lanzó de nuevo a la rutina. Pulió espejos, cambió sábanas, revisó pasillos. Quería creer que todo se quedaría en aquella hora extraña, pero no podía ignorar las miradas de sus compañeros, unas cargadas de sospecha,
otras de admiración contenida. En el pasillo del piso ejecutivo, escuchó a 2 supervisores hablar en voz baja. Dicen que la están usando para impresionar al millonario, pero cuando ya no sirva, la despedirán. El comentario le atravesó el pecho como una espina. Fingió no oír y siguió trapeando, con los ojos fijos en el suelo. Esa tarde, mientras guardaba el uniforme en el vestidor, un presentimiento la mantenía alerta. El murmullo del hotel, el olor del café, el movimiento de los ascensores, todo parecía cargar con un secreto que giraba en torno a ella. En el autobús de regreso a Carabanchel, observó las luces encenderse en las calles húmedas. Diego dormitaba apoyado en su hombro, con los cuadernos en el regazo. María acarició su cabello, pensando que lo único real y seguro era ese pequeño mundo que compartían. Sin embargo, al cerrar los ojos, las palabras del millonario volvieron a resonar. «Has vivido entre nosotros». Aquella frase removía capas de un pasado enterrado que ella había jurado olvidar. El sabor del té, el brillo del salón, la mirada insistente de Johnson, todo apuntaba a que no era una coincidencia. María intuía que el camino apenas comenzaba y que pronto la llamarían de nuevo. El viernes amaneció con un cielo despejado, como si Madrid quisiera contradecir el murmullo tenso dentro del hotel. El Salón Esmeralda se preparaba para un evento exclusivo organizado por don Elijah Johnson. Desde temprano, flores frescas llenaban los jarrones. Las mesas se alineaban con precisión y los camareros ensayaban movimientos discretos. El aire olía a cera recién pulida y a café fuerte. María había sido llamada nuevamente, esta vez de manera oficial, para colaborar como intérprete durante la jornada. Cuando llegó al salón, la gerente la recibió con una sonrisa amplia, distinta, cargada de un orgullo impostado. «Hoy necesitamos que estés cerca del señor Johnson. Haz tu trabajo y todo saldrá bien». El tono amable no ocultaba la condescendencia. María asintió y se colocó a un lado del millonario, preparada para traducir cada una de sus indicaciones. Los invitados comenzaron a entrar. Empresarios con trajes caros, funcionarios de voz grave, mujeres con vestidos elegantes. El murmullo se elevaba como un río contenido. Johnson saludaba con gestos serenos, y cada tanto inclinaba la cabeza en señal de respeto. Cuando necesitaba dar instrucciones, miraba a María. Ella traducía con calma. Su voz modulada recorría la sala como un hilo invisible que unía 2 mundos. Los invitados, sorprendidos por la fluidez de aquella mujer con uniforme sencillo, intercambiaban miradas de asombro. Uno de los empresarios se inclinó hacia ella al final de una traducción y susurró en español: «¡Qué talento, señorita!». Increíble su pronunciación. María sintió un calor extraño en el pecho, una mezcla de orgullo y miedo. Era la primera vez en años que sus pasos resonaban en un lugar donde siempre había sido invisible. Durante un receso, Johnson se acercó y en árabe le dijo en voz baja: «Eres más valiosa de lo que ellos creen». Ella bajó la mirada para ocultar la emoción que le ardía en los ojos. El evento continuó con discursos, brindis y conversaciones formales. María traducía cada palabra con precisión, consciente de que cualquier error podría manchar la perfección de aquel día. Cuando el último invitado se retiró, la sala quedó envuelta en un silencio cansado, apenas roto por el tintinear de las copas vacías. Fue entonces cuando la gerente se acercó acompañada por varios directivos. Uno de ellos, con una copa de vino en la mano, dijo en voz alta: «María, hoy ha sido fundamental. El hotel está agradecido». María apenas alcanzó a sonreír aliviada cuando doña Mercedes le entregó un sobre blanco. «Aquí tienes un pequeño incentivo por tu apoyo. Ya puedes retirarte». El peso ligero del sobre encendió en ella una sospecha amarga. Al abrirlo más tarde, encontró apenas un par de billetes, como si todo su esfuerzo hubiera sido reducido a una propina.
El brillo de la tarde, las felicitaciones y las palabras del millonario se desmoronaron en un instante. Intentó decir algo, pero la gerente, con voz baja y firme, la interrumpió. Ya cumpliste. A partir de mañana el traductor oficial se hará cargo. María sintió que el suelo se encogía bajo sus pies. Recogió sus cosas en silencio, evitando las miradas burlonas de algunos compañeros. Al cruzar el vestíbulo, escuchó a 2 empleados reír a su espalda. Ya ves. Hasta las limpiadoras sueñan alto. No respondió. Caminó hasta el vestidor. Guardó el uniforme con manos temblorosas y se marchó por la puerta de servicio. En el autobús rumbo a Carabanchel, la ciudad se difuminaba bajo las luces de la lluvia. María miraba por la ventana. Perdida en pensamientos, había probado por un instante el sabor del reconocimiento, solo para que se lo arrancaran de las manos. Diego, en casa, la esperaba con su cuaderno de tareas y una sonrisa inocente. Ella se preguntó si tendría fuerzas para fingir normalidad frente a él. Lo que no sabía era que, en ese mismo momento, Johnson ya estaba planeando volver a llamarla. Y que aquella tarde, amarga no sería el final, sino el inicio de un nuevo rumbo. María entendió que lo que estaba en juego ya no era solo su trabajo, sino el futuro de su hijo y el suyo propio. 2 días después del evento, el teléfono interno del piso ejecutivo sonó mientras María limpiaba un pasillo. La voz firme de Valdés no dejaba dudas. El señor Johnson quiere verte en la sala Esmeralda. Ahora, sintió que el aire se le escapaba del pecho. Tras la humillación de la propina, no esperaba volver a estar frente a él, pero obedeció. El salón estaba tranquilo, sin banquetes ni invitados. Johnson la esperaba acompañado por 2 hombres mayores y una mujer con velo ligero. Con un español pausado, la invitó a sentarse. Luego, en árabe, pronunció con solemnidad: «Sé quién eres. Hace 15 años, en Alejandría, trabajabas en la biblioteca. Yo era un estudiante más, y tú me ayudaste». María bajó la vista, conmocionada. Aquella etapa de su vida era un recuerdo enterrado. «Te busqué», añadió, «porque me diste apoyo cuando no tenía nombre ni riqueza. Ahora necesito a alguien de confianza para un proyecto cultural. Y esa persona eres tú». Durante días, el rumor corrió por el hotel. La gerente la llamó a su oficina, acompañada de directivos. Le advirtieron con frialdad: «Si aceptas sin autorización, tu permanencia aquí estará en riesgo». María escuchó en silencio, consciente de que la estaban empujando a elegir entre la seguridad y la esperanza. Johnson no se escondió. En pleno lobby, a la vista de todos, le explicó en español: «Quiero que organices una colección de manuscritos históricos. No respondas ahora, pero no dejes que otros decidan por ti». Las miradas curiosas de empleados y huéspedes se posaron sobre ella. María supo que, aceptara o no, ya nada volvería a ser igual. La mañana de la decisión, Madrid amaneció radiante. Johnson la esperaba en una mesa apartada con 2 tazas de té. «¿Has decidido?», preguntó en árabe. María respiró hondo. «Sí, acepto, pero con una condición. Mi hijo vendrá conmigo». Johnson asintió sin dudar. Le mostró los documentos y le aseguró que Diego tendría un lugar en ese nuevo destino. Al cruzar el lobby, doña Mercedes la observó con frialdad. Pero María sostuvo la mirada. No había rencor, solo la certeza de que su vida ya no dependía de aquel hotel. Esa tarde guardó su uniforme por última vez. Valdés se acercó y murmuró: «Nunca pensé que te irías así, pero me alegra». En casa, Diego estaba con sus cuadernos. María le entregó los papeles y sonrió. «Empieza a practicar tu inglés y tu árabe». El niño la abrazó, y en su risa, María encontró la confirmación de que estaba eligiendo bien. Esa noche, mientras las guitarras llenaban las calles y la ciudad se preparaba para la fiesta de otoño, María comprendió que no era una huida,
sino el inicio de un verdadero camino. María, Diego y Johnson inician un nuevo camino, dejando atrás la invisibilidad para abrazar la esperanza de una familia y un futuro compartido. La historia de María y su hijo, entrelazada con la presencia inesperada de un millonario venido de lejos, nos deja una imagen serena, la de una mujer sencilla que, tras años de invisibilidad, recupera su voz y su dignidad. En ese gesto de aceptar un nuevo camino, no solo se transformó su destino, sino también el de quienes la rodeaban. Queridos oyentes, si esta historia les ha conmovido, les invito a dejar un 1 en los comentarios. Si sienten que podría mejorar o quisieran aportar su punto de vista, escriban un 0. Así compartimos juntos esta reflexión. Lo esencial que nos enseña este relato es que la vida siempre ofrece oportunidades de redención. El amor y la familia, aun en las circunstancias más inesperadas, son fuerzas capaces de curar viejas heridas. La bondad, aunque parezca pequeña, puede cambiar el rumbo de una vida entera. Al final, descubrimos que no es la riqueza ni el poder lo que define a una persona, sino su capacidad de abrir los brazos y construir un hogar. Porque todos, sin importar de dónde vengamos, merecemos ser amados y reconocidos. Y tal vez, como una lámpara silenciosa en la ventana durante una noche oscura, un solo gesto de ternura pueda iluminar nuestro camino y el de los demás. Por eso, hoy los invito a pensar en sus propias historias. ¿Hay alguien en su vida con quien aún podrían reconciliarse? ¿Alguien a quien tender la mano? A veces, la verdadera fortuna no está en los bolsillos, sino en la mesa compartida, en la risa de un hijo, en la compañía que nos espera en casa. Si este relato ha tocado su corazón, compártalo con otros, para que más personas recuerden que nunca es tarde para reconstruir la familia y dar un paso hacia la esperanza.